Hola a todos, soy Dani Granero de castings.com y os muestro este vídeo porque muchos me habéis hecho consultas relacionadas con la aplicación en Excel para el control, la previsión, el control y cálculo de costes y márgenes por proyectos. ¿Vale? Esta es la versión M3, hay muchas versiones anteriores, hay otras versiones un poco más avanzadas que ya incluyen pues direct costing, full costing, ¿vale? En este caso, esta herramienta se centra únicamente en el margen bruto del proyecto, ¿vale? Está preparada para trabajar de forma anual, pues, en un año, y de esta forma podemos analizar individualmente cada proyecto y los proyectos realizados durante ese año, ¿vale? Y de esta forma tenemos una visión global tanto de lo previsto, presupuestado y lo real, ¿vale? Entonces, tiene capacidad para 300 proyectos. Hay que tener en cuenta pues, que Excel tiene sus limitaciones y 300 proyectos es un número adecuado para la capacidad de trabajar con un libro Excel. Más proyectos pues ya podría ser más pesado, puede ser mucho más lento y bueno, habría posiblemente que hacerlo de otra forma, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene esta herramienta? Pues, habréis visto ya en otros vídeos herramientas, modelos similares o parecidos, ¿vale? Donde aquí podemos trabajar o asignar, planificar el coste, por ejemplo, de 30 tareas o 30 empleados, ¿vale? Hay empresas que trabajan con tareas y empresas que no trabajan con tareas. Ahora vamos a poner algunos ejemplos. Y luego también tenemos hasta 30 productos o servicios, ¿vale? Pueden ser pues, productos o materiales, por ejemplo, que se consuman o servicios subcontratados, ¿vale? Luego tenemos aquí un resumen para calcular de forma automática aplicando un porcentaje para que nos calcule los ingresos o los ingresos previstos o simplemente podemos añadir los ingresos previstos de forma manual, ¿vale? Tenemos también un resumen con el presupuesto del proyecto, lo previsto y lo real y el análisis de las desviaciones, ¿vale? Luego, además de realizar una previsión o un presupuesto sobre el proyecto, también tenemos la posibilidad de imputar los consumos reales, tanto de horas y ingresos y gastos, ¿vale? De esta forma luego podemos analizar las desviaciones tanto a nivel de individual por proyecto como el conjunto de todo el proyecto, ¿vale? Tenemos aquí, sería también por proyecto, en todo el listado donde se muestran todos, absolutamente todos, y aquí tenemos un resumen de anual, ¿vale? de todos los proyectos gestionados a lo largo de un año, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el apartado de parametrizaciones, ¿vale? Si la empresa decide trabajar por tareas, pues se predefinen las tareas. Podemos predefinir los empleados. Podemos trabajar con un coste estándar y un coste real, ¿vale? Esto, ¿vale? 20, lo normal es que sea el mismo coste, pero bueno, si hay alguna variación, pues en este caso el coste estándar se utilizará para el presupuesto de costes y el coste real ya para el registro de horas reales. Empleado 2. Aquí vamos a poner, 15 y aquí ponemos 20, por ejemplo. Bien, luego tenemos otro tipo de información, el estado del proyecto, el estado de las tareas, por resultar de utilidad o prioridades. Clientes,
Vamos a añadir algún cliente. Y recursos, mira, ya tenemos algunos predefinidos, ¿vale? Productos. Bueno, productos son materiales que se puede consumir en cada proyecto. Luego tenemos servicios de subcontratación y otro tipo de recursos, ¿vale? Sus respectivos costes. Entonces, bueno, a la hora de planificar, pues planificamos el proyecto 1. Asignamos en cliente con desplegable, responsable de proyecto, estado de proyectos. Podemos seleccionar diferentes estados, son editables como habéis visto. Se puede asignar un responsable al proyecto y aquí podemos bien trabajar con tareas o con empleados, ¿vale? Propietario, bueno, esta es una denominación, simplemente es el empleado. Propietario porque puede ser el propietario de la tarea, ¿vale? Podemos trabajar con tareas o sin tareas, ¿vale? Entonces, supongamos que trabajamos por tareas. Seleccionamos la tarea, seleccionamos el empleado, tenemos información sobre la tarea, revisión, fecha de inicio, fecha fin, horas estimadas, horas, por ejemplo. Fijáis, aquí ya se van acumulando los costes, ¿vale? En esta, más abajo tenemos una tabla donde se nos muestra el empleado, ¿vale? Aquí no aparece la tarea, ¿vale? Porque un empleado puede trabajar en diferentes tareas. Empleado 1, voy a poner aquí 10 más. ¿Vale? Realmente aquí se va acumulando las horas de los empleados. 20 horas que ha trabajado. Está trabajando en 2 tareas diferentes, ¿vale? Como puede ser en mismas fechas o fechas distintas, ¿no? Bueno, aquí tenemos una prioridad donde es asociada a la tarea, ¿no? Y un campo de observaciones. Pero bueno, esto es lo importante. Como veis, aquí ya tenemos el coste previsto de este empleado en función de las horas que se prevé que va a trabajar, ¿vale? Las 20 horas. Por eso se puede trabajar con tareas o sin tareas, con esta planificación. Vale, para el apartado de productos y servicios exactamente lo mismo. Se selecciona productos a consumir, ¿vale? Esto es para calcular el coste previsto. Prevemos que vamos a consumir pues 10 unidades de este producto y tenemos un servicio subcontratado de una unidad, por ejemplo. 5 unidades. Aquí abajo tenemos el resumen. Tenemos horas, materiales, subcontratación. Aquí le podemos aplicar un porcentaje a cada uno de los apartados de costes para que nos dé 50, 50, 50. Vale. Y aquí nos da los ingresos estimados finales. Tenemos el total de costes estimados, el total de ingresos estimados sobre costes y que al final coincide, ¿vale? Coincide porque lo que prevalece, a pesar de que le hemos aplicado un porcentaje sobre el coste, si nosotros lo ajustamos de forma manual, ¿vale?, va a prevalecer el ajuste manual respecto al porcentaje sobre coste, ¿vale? Entonces, si aquí teníamos 600, porque lo habíamos aplicado un 50%, pero si hemos dicho que de 600 nada, que no queremos que sean 600, queremos que sean 700, prevalece esto, ¿vale? Si queremos hacerlo de forma manual, simplemente con poner en cualquier campo los ingresos previstos. Vamos a ver, tenemos unos costes de 650, vamos a poner unos ingresos de 1500. Vale, lo podemos poner en cualquier campo. Esto ya es... aquí no importa, ¿vale? Lo importante es que en el resumen
nos aparece que tenemos ya presupuestados unos ingresos de 1.500, unos costes de 650, tenemos un margen de 850. Y bueno, aquí a modo informativo tenemos el total de horas trabajadas. Voy a poner aquí también el empleado 2, que trabaja unas 15 horas, por ejemplo. ¿Ves? Aquí no asignamos ninguna tarea, no asignamos información a las tareas, simplemente añadimos el número de horas estimadas. Ahora he calculado los costes. Como veis, aquí tenemos el empleado 2, 15 horas, a un coste, este es el coste estándar, un coste de 15. Vale, entonces ahora nos vamos a horas reales, asignamos el proyecto, solamente tenemos un proyecto, proyecto 1, que aparece con el código interno y el nombre del proyecto. El código interno se asigna de forma automáticamente, es proyecto 1, y luego tenemos el nombre del proyecto. Puede ocurrir que en el proyecto 2, por lo que sea, también le damos proyecto 1. Entonces, luego a la hora de diferenciarlo, tenemos el proyecto, tenemos el mismo nombre, pero tenemos códigos distintos. Entonces asignamos el proyecto 1, a modo informativo nos aparece el nombre del cliente, podemos seleccionar la tarea o no, ¿vale? Esto también es a modo informativo, realmente porque aquí lo importante es el empleado, ¿vale? La fecha cuando ha trabajado y las horas reales trabajadas. Habría trabajado 8 horas este día. Si volvemos al proyecto 1, vemos que los costes reales nos aparecen aquí. ¿Vale? Tenemos una cantidad estimada para el proyecto, para el empleado 1 de 20 y tenemos una cantidad real 8, el coste unitario real es de 20. ¿Vale? Sin embargo, si utilizamos ahora el empleado, utilizamos el empleado 2, vamos a poner también 8 horas. Como veis aquí el coste unitario real es de 20, ¿vale? No tenía un coste estimado de 15. Vale, esto es porque en el apartado de empleados, ¿vale? El empleado 2 tiene un coste estándar de 15, ¿vale? Es el que se utiliza para las previsiones y el coste real es el que se utiliza para el cálculo real de los costes de las horas trabajadas. Vale, para registrar ingresos y gastos, ¿vale? Podemos hacerlo directamente desde el proyecto, ¿vale? Voy a quitar esa información. Vale, seleccionamos el proyecto 1 y aquí le indicamos si es un ingreso o es un gasto. Si es un ingreso podemos añadir la factura, la fecha de la factura, una pequeña descripción y un importe. Vamos a poner, por ejemplo, de 150. Vamos a poner la factura 001. Como veis aparece aquí los 750 y ya se nos van acumulando tanto los ingresos como los costes. Y ahora tenemos un gasto de este proyecto. Ahora podemos añadir también la factura del proveedor, compra, del 10, 19 y vamos a ponerle pues, 500. Volvemos a proyecto 1. Ahora estará realizando los cálculos. A ver. Debería de salir aquí. Ah, vale, es que seleccionaba el proyecto 2. Proyecto 1. Vale, ahora sí.
¿vale? Teníamos, mira, voy a quitar los 500. Si quito los 500 solamente tenemos los costes de personal, ¿vale? Que son 320. Son los costes de las horas. Pero si introducimos aquí 500 euros de gasto, ¿vale? No hay que ponerlo en negativo porque ya al indicar aquí el tipo de partida que es un gasto ya lo va a considerar, digamos, de forma negativa. Nos aparece aquí, pues eran 320 más 500, 820. Empieza a ser negativo. Cuando teníamos un coste previsto, bueno, aquí de 100 y 150. Este gasto puede ser tanto de subcontratación como de materiales o lo que sea. Vamos a poner los materiales. Vamos a poner 100. Vamos a poner otro gasto, que sea el de la subcontratación. Que sea, por ejemplo, pues 175. Vale. 595. Vale, que cuando aquí tenemos un gasto de 250 de materiales y servicios subcontratados. Bueno, aquí se nos van acumulando los costes, tanto de las horas trabajadas como luego del consumo de recursos, ¿vale? De materiales, servicios subcontratados o cualquier otro tipo adicional de gasto. Podemos añadir más ingresos. Dos, 11, 10. Como veis, ahora cambiar aquí, 1250. Vale, y aquí tenemos también las desviaciones, ¿vale? Lo real sobre lo presupuestado, ¿vale? Pues, tenemos una diferencia de 250 negativo, porque lo real es inferior a lo presupuestado. Y aquí sale en verde porque el gasto es inferior al presupuestado, el margen es superior y bueno, las horas, esto tal como he comentado es a modo informativo, ¿no? Se han trabajado 19 horas menos de las presupuestadas. Y esto es para controlar de forma individual cada proyecto. Luego tenemos una serie de funciones, si pulsamos borrar, nos pide una contraseña para borrar todos los datos del proyecto, dejarlo limpio en caso de que pues, el proyecto no haya salido adelante o lo que sea, ¿vale? O queramos crear un nuevo año, creamos un nuevo año, hacemos una copia de este proyecto, lo llamamos 2020 y borramos todos los datos de los proyectos que dejamos en 2020. También podemos tener una versión inicial y bueno, la versión inicial sin datos de proyectos, solamente con datos predefinidos y trabajando con esta plantilla inicial, ¿no? Esto ya, bueno, cada uno como le interese más trabajar. Dentro de cada proyecto, aquí en ingresos y gastos tenemos unos informes, ¿vale? Tenemos informe por proyectos, vale, esto nos da los ingresos, no nos da los gastos. Pero bueno, se puedo añadir los gastos también. En horas, tenemos el control de horas.
Vale, aquí se podrían sacar las tareas, por ejemplo, también. Vale, y se pueden realizar filtros por fechas, filtros por empleados, a ver, y incluso por proyectos. Son informes dinámicos que se pueden arreglar un poco en función de lo que la empresa necesite. Y vale, luego aquí tenemos un dashboard con información sobre el proyecto, el cliente, responsable, información sobre las tareas, el estado, los ingresos previstos, margen presupuestado, ingresos reales, margen real, horas. Es un pequeño dashboard de cada proyecto. Luego tenemos un dashboard principal donde nos aparece el número de proyectos gestionados, ingresos previstos, total margen previsto, ingresos reales, margen real, total de horas previstas y total de horas reales. Es una herramienta muy completa y tal como comento, pues, bueno, la ventaja de realizarlo con este es, como veis, es muy fácil de utilizar, es muy económica y se puede utilizar ya desde el primer día. Por experiencia, he implantado muchísimos RPs, un sistema de estas características en un RP tiene un coste muy alto, el tiempo de desarrollo puesta en marcha es también muy elevado, la curva de aprendizaje también es muy alta, ¿vale? Porque tenerlo integrado en RP sería lo ideal, perfecto, ¿vale? Porque asocias directamente las facturas con el proyecto, tienes gestionar los proyectos directamente en el RP, tienes todo centralizado, pero bueno, todo esto ya es cuestión de números. Si os interesa realizar una alta inversión para llevar este control, pues bueno, esto ya depende de cada uno, ¿vale? El ahorro de tiempo, pues bueno, ya habéis visto que registrar horas reales o registrar ingresos y gastos es bastante rápido, ¿vale? Una de las ventajas que tiene un RP es que directamente, bueno, el registro de horas se hace en el RP, es exactamente lo mismo. Es decir, al final tampoco es que ahorres, en este caso, mucho tiempo, a no ser que utilices las horas para otra cosa, ¿no? O los ingresos y gastos. Aquí sí que tiene una ventaja el RP, ya que puedes en el pedido de venta o la factura, pues asociarlo directamente, añadir la cuenta analítica o el proyecto y asociarlo directamente. Pero vamos, como veis, el registro aquí también es muy rápido, tampoco es que te suponga un elevado incremento de tiempo para registrar estos datos, ¿vale? Entonces hay que sopesar la alta inversión de una herramienta de estas características, un programa de gestión o un RP, a no ser que lo tengan ya por defecto, un sistema similar, ¿vale? Normalmente muchos requieren su desarrollo, por eso el coste es más alto, ¿vale? Aparte de luego de mantenimiento y toda la serie de costes ocultos y sobre todo luego también el problema que he encontrado también es que luego el personal está muy habituado a trabajar con Excel y sin embargo luego a la hora de trabajar en un sistema parecido en un RP, pues la curva de aprendizaje es muy alta, no llegan a comprender la relación total, la vinculación entre las distintas áreas y pasan muchos meses y necesitan mucha práctica hasta que llegan a comprender y controlar el sistema. Así que todo depende también del volumen de proyectos, o depende de si tienes si haces 100 proyectos al mes, por ejemplo, pues igual sí que te conviene integrarlo en un RP y en donde participan muchísimos empleados, donde participa
mucho personal administrativo para su control y su gestión. Pero si tu número de proyectos pues es más modesto, ¿vale? Pues para que realizar una inversión tan alta en un programa de gestión de ERP, una herramienta realizada en Excel con estas características, perfectamente te puede dar un beneficio altísimo para el bajísimo coste que tiene. Entonces, bueno, en caso de que tengas cualquier duda, siempre me la puedes hacer llegar. ¿Vale? También está dirigido este tipo de herramientas para empresas que trabajan por proyectos. Muchas empresas de construcción, que necesitan información sobre este tipo de herramientas. Les digo que hay en el mercado muchas herramientas, ahí sí que las hay muy específicas para el sector de la construcción, que es un poco más laborioso y complejo. ¿Vale? Entonces, bueno, les recomiendo que prueben las otras herramientas, ¿vale? Antes de llevar la herramienta de estas características. Además, este tipo de aplicación está más enfocada pues, a empresas de despachos de arquitectura, pues, estudios de ingeniería o empresas de desarrollo de software, ¿vale? Este tipo de empresas más que de construcción. Construcción pues tiene una serie de características mucho más especiales, ¿vale? Y bueno, donde ya hay un software muy específico para ese sector, ¿vale? Para llevar un control. Los he visto por encima y realmente no he llegado a profundizar. Yo tampoco puedo decir exactamente si se llega a este nivel de control. Bueno, una cosa que no había comentado es que está la posibilidad del gráfico Gantt. Voy a actualizarlo ahora mismo porque se me tardará un buen rato. Bueno, sí, voy a actualizarlo. Pongo el vídeo en pausa y cuando termine la actualización lo veis, ¿vale? Porque hemos añadido unas tareas y así podéis ver el control de las tareas. Tarda un poco porque como recorre las tareas de los 300 proyectos y realizar una serie de procesos, va a poder tardar unos 5 minutos en actualizarse. Así que pongo el vídeo en pausa y luego vemos el gráfico. Bueno, ya he terminado el proceso de actualización del gráfico Gantt, me tarda unos 5 minutos. Y como veis, bueno, aquí solamente tenemos creado una tarea, ¿vale? Y bueno, nos dice de qué fecha a qué fecha y el número de días, ¿vale? Si tuviésemos más, ¿vale? Esto sería a nivel de planificación de tareas y llevar un control. Luego, en el caso de que se registren, por ejemplo, si registramos la última fecha para esta tarea de este proyecto, pues el día 12, ¿vale? Tendríamos un exceso de tiempo que nos aparecería aquí en rojo. Entonces nos indicaría que nos hemos pasado en la planificación de esta tarea. Bueno, como veis, es una herramienta muy completa, muy sencilla de utilizar y que puede aportaros un valioso beneficio a un coste muy bajo, así que para aquellas empresas que trabajáis por proyectos y todavía no estéis realizando previsiones de costes e ingresos y comparándolo con los resultados reales para tener esa contabilidad analítica a nivel de proyectos, aquí tenéis una gran oportunidad. Y la verdad es que desde que empecé a trabajar este tipo de aplicaciones, porque vi que había una necesidad, ¿no? Había una necesidad y que el coste de implantarlo en un ERP era muy alto y Excel te permitía realizar lo mismo a un coste muy bajo y con una gran flexibilidad. Así que aposté por ello y la verdad es que me está viendo bastante bien. Muchísimas empresas están utilizando ya esta aplicación para gestionar
la parte económica de sus proyectos, así que todas encantadas, con muy buenos resultados. Y sé que es un tema pues que a las empresas de trabajar por proyectos, que trabajan por proyectos nos cuesta, ¿no? Porque les cuesta realizar sobre todo esa planificación de recursos, de cuánto tiempo voy a destinar. Pero bueno, eso al final es un ejercicio que toda empresa tiene que realizar, y sobre todo los proyectos, pues al final, de lo contrario, pues bueno, pueden salir resultados negativos o resultados que no corresponden a lo esperado, y al final lo que se trata es de convertir, o de que todos los proyectos sean rentables. O lo mismo pasa que tenemos una previsión y luego realmente el consumo de recursos ha sido tan alto que el proyecto pues, va a tener unas pérdidas tremendas, ¿no? Entonces todo esto conviene llevarlo bien controlado, bien analizado, y que te sirva como una herramienta tanto para mejorar como para tomar muy buenas decisiones. Así que, tal como he comentado, si necesitáis más información al respecto, podéis enviarme un email, llamarme por teléfono, y estaré encantado de ofreceros información respecto a cómo adquirir esta herramienta, que al final, siendo un Excel, es una compra única, no tenéis que pagar licencias, y bueno, y tenéis una herramienta de por vida. Un saludo y nos vemos. Gracias.